Para mí, la paz tenía un sonido propio. Era el suave chapoteo del agua contra la orilla. El zumbido bajo de los insectos entre la hierba alta. El lejano grito de un halcón planeando sobre el valle. Era el sonido de la soledad merecida después de 40 años en un mundo de hormigón y hojas de cálculo. El sonido que rompió esa paz en una luminosa mañana de lunes no fue un terremoto ni una sirena. Fue el golpe seco y satisfecho de un martillo. El tipo de sonido que anuncia que alguien está clavando una estaca en tierra que no le pertenece. Salí al porche con el café humeante en la mano y me quedé helado. Abajo, junto a mi lago, 2 hectáreas de agua cristalina de manantial que había estado en mi familia durante 3 generaciones. Un equipo de obreros estaba recogiendo sus herramientas. De pie. Orgulloso junto a su obra. Había un joven en bañador fluorescente. Gafas de sol en la frente. Retransmitiendo en directo con el móvil. Detrás de él se alzaba un enorme cartel de roble. Sus postes hundidos profundamente en mi tierra. Las letras doradas brillaban bajo el sol matutino, lago comunitario de Diego. Debajo. Un dibujo infantil burdo de un chico en una balsa y. Más abajo. Una elegante caligrafía que solo podía pertenecer a una persona, un regalo al futuro de nuestros hijos de la presidenta de la comunidad de propietarios. Beatriz Navarro. El joven. Diego. Sonreía a la cámara de su teléfono. ¿Qué pasa? Gente. Mirad esto. Este lago es oficialmente de Diego. Mi madre. La presidenta de la comunidad. Ya sabéis cómo es. Me lo regaló por mi cumpleaños. 2 hectáreas privadas. Chavales. Fiesta en la piscina este sábado. Vamos. Mi primer impulso fue una oleada de ira blanca y ardiente. De esas que hacen que un hombre quiera hacer algo de lo que se arrepentirá. Pero 40 años de partidas de ajedrez corporativo me habían enseñado paciencia. La ira es una herramienta sucia e ineficaz. Tomé un sorbo lento de café. Dejé que el vapor me calentara la cara y me limité a mirar. Porque lo que Diego no sabía. Lo que su madre ambiciosa y sedienta de poder. Beatriz. No sabía. Era que 5 años atrás. Cuando esta comunidad de propietarios nos fue impuesta. Yo asistí a aquella reunión tediosa y formal de constitución. Mientras todos peleaban por puestos en las comisiones de arquitectura o jardinería. Yo vi una única línea polvorienta que nadie quería, un trabajo aburrido y sin gracias. Así que puse mi nombre. Un cargo que todos olvidaron. Gestor presupuestario con autoridad plena e ilimitada para revisar y aprobar cualquier gasto superior a 5.000 euros y el poder de congelar hasta el último céntimo de sus cuentas. Ese lago era mío. Heredado de mi padre. Que lo recibió del suyo. Pero el juego que íbamos a jugar. Ese también era mío. Bajé tranquilamente por el camino de grava. Mis viejas botas resonando con un ritmo satisfactorio. Diego me vio y giró la cámara. Con una sonrisa burlona. Mirad quién está aquí. Chicos. El viejales que antes era el dueño. Tranquilos. Mi madre se ocupó de todo el papeleo legal. Seguramente está confundido. Me detuve justo delante del cartel. Lo bastante cerca para oler el barniz fresco. Miré las letras talladas. Luego a él. Mi voz fue baja. Apenas un murmullo. Pero cortó el aire matutino. Quítalo. Diego. Diego parpadeó y bajó ligeramente el teléfono. ¿Qué? El cartel, dije. Sosteniendo su mirada, y la retransmisión en directo. Quitadlos los dos. Estáis invadiendo propiedad privada. Soltó una risa corta y seca. Tío. No.
Mi madre es la presidenta de la comunidad. Ella dirige todo esto. Dijo que ahora es de la comunidad. Algo de dominio público por bienestar comunitario. No me molesté en corregir su torpe manejo de los términos legales. Ya había oído el sonido que esperaba, el crujido agudo e impaciente de tacones altos sobre la grava. ¿Cariño? La voz de Beatriz Navarro era dulce como la miel. Impregnada de arsénico. Bajó por el camino con paso firme. Su blusa blanca impecable. Su chaqueta azul marino sin una arruga y su bolso de diseño falso balanceándose como un pequeño martillo de juez autosuficiente. Buenos días. Precisamente venía a charlar. ¿No es maravilloso el cartel? Aporta tanta sinergia comunitaria. Es invasión. Beatriz. Inclinó la cabeza con una mirada practicada de simpatía condescendiente. ¡Ay! Querido. No lo veamos como invasión. Reformulémoslo como una iniciativa prioritaria de la comunidad. Este hermoso recurso natural no debería acapararse por una sola persona. Piensa en los niños. Yo sí pienso, respondí secamente. Estoy pensando en enseñarles sobre derechos de propiedad y la ley. Su sonrisa se tensó. La dulzura de plástico empezaba a resquebrajarse. Los estatutos de la comunidad otorgan al Consejo ciertos poderes discrecionales por el bien común. Francamente, tus derechos de propiedad no son tan absolutos como crees. Y vuestros estatutos son un contrato. Beatriz. No una sugerencia. Tomé el último sorbo de mi café. Ya estaba frío. Deberías haberlo leído con más atención. Sus ojos se entrecerraron. Se acabó la máscara. Estás montando un espectáculo. Alejandro. Y estás alterando a mi hijo. Si no te retiras de esta zona de proyecto comunitario, no tendré más remedio que llamar a la policía y que te saquen por acoso. Adelante, dije, dejando la taza vacía sobre una roca cercana. Pero asegúrate de que envíen a alguien que entienda de derecho de propiedad y delitos de estafa. 15 minutos después. Las sirenas aullaron tal como ella había prometido. 2 coches patrulla de la policía local subieron por el camino. Sus luces pintando los robles con destellos rojos y azules. Beatriz estaba junto a su ridículo cartel. Brazos cruzados. La viva imagen de una damisela en apuros. Diego. Por supuesto. Tenía el teléfono fuera otra vez. Sigue aquí. Chicos. Un psicópata total. Ya llegaron los polis para solucionarlo. Esto es una locura. Un agente alto con la placa Pérez bajó del coche. Tenía un aire calmado y profesional. Ignoró a Diego y se dirigió directamente a Beatriz. Señora. Ha denunciado a un hombre que hacía amenazas. Sí. Agente, dijo ella con voz entrecortada de miedo fingido. Ese hombre. Alejandro Ruiz. Nos ha estado intimidando. Esta es una zona de bienestar comunitario designada y se niega a marcharse. Está invadiendo propiedad de la comunidad. El agente Pérez se volvió hacia mí. Sus ojos eran agudos. Evaluadores. Señor. ¿Puedo ver su DNI y alguna prueba de propiedad de esta parcela? Le entregué mi carnet de conducir y la escritura doblada que había metido en el bolsillo antes de salir de casa. La examinó con cuidado. Su pulgar recorriendo el sello del registro. Miró del papel al cartel. Luego de nuevo a Beatriz. Señora, dijo con voz plana y profesional. Según esta escritura oficial registrada en 2021. Toda esta parcela, incluido el lago, pertenece al señor Ruiz. A menos que tenga una orden judicial superior o una servidumbre firmada. La que está invadiendo es usted.
La sangre abandonó el rostro de Beatriz. La retransmisión de Diego titubeó. Pero eso es imposible, balbuceó. Los estatutos. Las cláusulas de beneficio comunitario. La ley, dijo el agente Pérez devolviéndome la escritura, prevalece sobre los estatutos. Especialmente en terreno privado. Voy a tener que pedirles que retiren el cartel y abandonen la propiedad. Beatriz se quedó allí muda. Por primera vez desde que la conocía. No tenía respuesta preparada. Ningún lugar común condescendiente. Decidí darle algo en que pensar de camino a casa. Verás. Beatriz, dije en voz baja. Para que solo ella y el agente me oyeran. Pensabas que esto era solo una disputa de propiedad. La miré directamente a los ojos. Deberías haber comprobado quién firmó los estatutos originales como gestor presupuestario de la comunidad. Durante un largo momento. Nadie se movió. Las sirenas se habían alejado. Dejando un silencio inquietante. La palabra que había usado. Estafa. Parecía flotar en el aire entre nosotros. Brillando en el calor que subía de la grava. Diego miró a su madre. El rostro convertido en un caos de confusión. El teléfono flojo en la mano. El agente Pérez me dedicó un último gesto profesional. Un reconocimiento silencioso de que esto estaba lejos de terminar. Antes de volver a su coche patrulla. La ley había cumplido su parte. El resto. Sabía él. Dependía de mí. Beatriz Navarro vio desaparecer el último coche patrulla por el camino. La máscara de víctima asustada se había hecho añicos y el rostro debajo era algo frío y duro. El shock de sus ojos se retiró lentamente. Reemplazado por una furia glacial. No estaba derrotada. Se estaba reorganizando. Finalmente se volvió hacia su hijo. Voz cortante. Diego. Guarda el teléfono. Sube al coche. Él obedeció a toda prisa. Luego fijó su mirada en mí. Las perlas falsas alrededor de su cuello parecían apretarse. Su voz bajó a un siseo bajo y venenoso. Despojado de todo fingimiento azucarado. Te crees muy listo. ¿Verdad? ¿Alejandro? Susurró. ¿Crees que un título viejo y polvoriento y un cargo olvidado significan que has ganado? Dio un paso deliberado más cerca. El lago puede ser tuyo. Bien. Pero esta comunidad es mía. Cada brizna de hierba de tu césped. Cada teja de tu tejado. Cada grieta de tu entrada está sujeta a los estatutos. ¿Mis estatutos? Me dedicó una sonrisa sin ninguna calidez. Era la sonrisa de un depredador prometiendo una muerte lenta. ¿Quieres jugar con estatutos y títulos? Bien. Juguemos. Y con eso se dio la vuelta. Sus tacones clavándose en la grava. Y subió a su impecable SUV sin mirar atrás al ridículo cartel que seguía en pie en mi propiedad. Los vi alejarse. Una nube de polvo en su estela. Tenía razón. La primera batalla había terminado. Pero la guerra acababa de empezar. La primera carta llegó el martes. Venía en un sobregrueso color crema. De los reservados para invitaciones de boda. Con el logo dorado de la comunidad de propietarios Los Robles en relieve en la parte superior. La firma de Beatriz al pie era una obra de arte. Un elegante bucle que parecía profesional y profundamente personal. Era una declaración. Aviso de infracción número 1, incumplimiento paisajístico. De acuerdo con el artículo 7.4 de los estatutos. Los propietarios deben mantener una estética aprobada por la comunidad. La presencia de vegetación excesiva o no controlada alrededor de la orilla del lago se considera antiestética y fuera de norma.
Específicamente. El grupo de encinas y arces autóctonos. Multa, 500 euros. Cumplimiento requerido en 10 días. Tuve que reír. Los árboles a los que se refería llevaban allí desde antes de que nacieran sus abuelos. No eran vegetación sin control. Eran el paisaje. La segunda carta llegó el miércoles. Aviso de infracción número 0002, molestia acústica. De acuerdo con la política de disfrute silencioso 11.2 de la comunidad. Se han registrado múltiples quejas por ruidos excesivos procedentes de su propiedad en horario vespertino. El sonido generado por la fauna local. Específicamente pero no limitado a ranas y grillos. Está creando disturbios. Multa, 300 euros. El propietario debe tomar medidas inmediatas para controlar y mitigar los sonidos animales. Leí esa 2 veces. Me multaba por el sonido de los grillos. La pura arrogancia descarada era casi admirable. El jueves llegaron 2 sobres más, uno por una fuente acuática arquitectónica no autorizada, mi lago, y otro por el color inadecuado de la grava del camino. Para el viernes. Las multas sumaban casi 2.000 euros. Las extendí sobre mi vieja mesa de roble en la cocina. Era una estrategia clásica. De las que había visto docenas de veces en el mundo empresarial. No se trataba de ganar por méritos de ninguna reclamación individual. Se trataba de desgaste. Una guerra de 1000 cortes de papel diseñada para desangrar a una persona con gastos legales. Frustración y puro agotamiento hasta que finalmente se rindiera y vendiera. Cualquier otro propietario habría estado aterrorizado. Habría estado al teléfono con abogados. Acumulando facturas que no podía pagar. Luchando una batalla que estaba diseñada para perder. Pero mientras estaba allí trazando el contorno de la firma venenosa y perfecta de Beatriz. Sentí una calma familiar asentarse sobre mí. Porque yo no era cualquier otro propietario. Y esto ya no era solo sobre mi lago. Se trataba de una matona que creía que las reglas no se aplicaban a ella. Y yo era el hombre que había escrito las reglas. Esa tarde. Mientras el sol se ponía sobre el agua. Mi teléfono vibró. Era un correo de un nombre que reconocía vagamente de los boletines de la comunidad. El asunto me aceleró un poco el corazón. Asunto, urgente respecto a las finanzas de la comunidad. El mensaje era corto. Las frases cortadas por la ansiedad. Señor Ruiz. Me llamo Elena Vargas. Soy la contable de la comunidad Los Robles. Lamento esta intromisión. Vi lo que pasó en el lago el lunes. No puedo decir mucho por correo. Pero hay algo muy mal en las cuentas. La señora Navarro me está haciendo aprobar gastos que no tienen sentido y creo que planea algo mucho más grande. Algo que implica su propiedad otra vez. Sé que es un gran riesgo. Pero mi conciencia no puedo ignorarlo. ¿Podríamos vernos en privado? Por favor. No mencione este correo a nadie. Atentamente. Elena Vargas. Me recosté en la silla y miré el lago que oscurecía. Los cortes de papel eran solo una distracción. Una cortina de humo. El verdadero delito. El que realmente importaba. Estaba ocurriendo donde siempre ocurre, en las sombras del libro mayor. Escribí mi respuesta al instante. En mi casa. Mañana por la mañana. 7. Usa el camino de servicio trasero. Elena Vargas llegó pareciendo un gorrión asustado. Apretando una carpeta de cuero desgastada contra el pecho como si fuera un salvavidas. Era una mujer de casi 60 años con ojos amables e inteligentes agrandados por gafas gruesas. Sus manos temblaban tanto que la taza de café tintineó en el platillo cuando la puse delante de ella. Gracias por recibirme. Señor Ruiz, dijo. Su voz apenas un susurro.
Tenía tanto miedo de enviar ese correo. Hiciste lo correcto. Elena, dije suavemente. Ahora cuéntame qué está pasando. Con una respiración profunda. Abrió la carpeta. La mesa de la cocina se cubrió al instante de hojas de cálculo. Facturas y extractos bancarios. Empezó hace unos 6 meses, comenzó. Su dedo trazando una partida en una hoja. Cosas pequeñas al principio. Aquí. 2.000 euros en honorarios de consultoría pagados a una empresa que... Cuando lo busqué. Era solo un apartado de correos en otra provincia. Luego aquí. 3.500 euros por suministros de outreach comunitario. Pero no había recibos. Cuando pregunté. Me dijo que mi trabajo era procesar pagos. No cuestionarlos. Su voz se quebró. Dijo que cuestionarla podía verse como obstruir al consejo. Que las contables pueden ser consideradas responsables por ralentizar el progreso comunitario. Una amenaza velada. Clásico de Beatriz. Empeoró. Elena continuó. Su voz ganando un poco de fuerza alimentada por la indignación. Empezó un fondo de embellecimiento. La mayoría de los pagos iban a una empresa de jardinería de la que nadie había oído hablar. Nunca hicieron ningún trabajo. Lo comprobé. Hizo una pausa. Luego deslizó un documento brillante final sobre la mesa. Era una propuesta formal de proyecto completa con renders arquitectónicos y proyecciones presupuestarias. Esto, dijo. Su voz bajando otra vez, es lo que está planeando ahora. Va a convocar una reunión extraordinaria del Consejo la semana que viene para que se apruebe. Cogí el documento. El título me erizó el vello de los brazos. Propuesta, Iniciativa de Seguridad y Mejora de la Orilla del Lago Comunitario Los Robles. Mis ojos escanearon los detalles, pruebas de erosión del suelo. Gestión de vegetación acuática. Instalación de caminos de seguridad y acceso. Un estudio completo de impacto ambiental. El coste total proyectado estaba impreso en negrita al final. 85.000 euros, dije en voz alta. El número sintiéndose obsceno. No es lo peor. Señor Ruiz, dijo Elena. Su dedo temblando al señalar la última página. La sección marcada como contratista principal recomendado. El nombre en la página era Soluciones Ambientales Navarro. Miré a Elena, cuyos ojos ahora estaban llenos de una mezcla de miedo y resolución. Su cuñado, confirmó en voz baja. La empresa se registró hace 2 meses. No tiene equipo. Ni otros clientes. Ni oficina. Está planeando que la comunidad pague a su propia familia 85.000 euros para invadir su tierra bajo la excusa de la seguridad. Miré la propuesta. Esto era el gran golpe. El jaque mate que había estado planeando todo el tiempo. Era descarado. Audaz y rezumaba la misma corrupción y derecho de nacimiento que aquel ridículo cartel. Una sonrisa lenta se extendió por mi rostro. Probablemente parecía fría. Me sentía frío. Una certeza fría. Clara y absoluta. Me acababa de entregar la pistola. La bala y una confesión firmada. Elena, dije. Mi voz perfectamente calmada. Hoy has hecho más por esta comunidad que Beatriz Navarro en todo su mandato. Ella levantó la vista. Confundida. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros, dije. Cerrando suavemente la carpeta, vamos a dejar que camine directamente hacia la trampa que ella misma se ha construido. Elena Vargas me miró con los ojos muy abiertos detrás de las gafas. El destello de esperanza que había visto antes ahora luchaba contra una ola de puro terror. Dejar que, susurró. Su voz temblando otra vez. Señor Ruiz.
Si el Consejo aprueba ese proyecto de 85.000 euros, exigirá que corte el cheque. Si me niego, me despedirá. Si cumplo, soy cómplice de fraude. Miró sus manos, retorciendo una servilleta húmeda sobre mi mesa de cocina. Estoy atrapada. Alargué la mano por encima de la mesa y empujé suavemente la carpeta de cuero de vuelta hacia ella. Mi voz era baja y firme. El tipo de voz que usaba para calmar a contables junior en pánico justo antes de una auditoría federal. Elena, no estás atrapada. Eres la clave. Durante los últimos 5 años, Beatriz ha estado jugando un juego donde ella era la única que conocía las reglas. Ahora está jugando mi juego. Y en mi juego, dejamos que el oponente se sobreextienda. Dejamos que se confíe. Dejamos que lo ponga todo en la línea antes de hacer nuestro movimiento. Me incliné hacia adelante, asegurándome de tener toda su atención. Necesito que vuelvas a la oficina y seas la misma contable nerviosa y complaciente que siempre has sido. No la desafíes. No cuestiones nada. Cuando convoque la reunión extraordinaria, envía el aviso. Cuando presente su propuesta fraudulenta, siéntate en la primera fila y toma notas. ¿Y cuando voten para aprobarla?, preguntó ella. Su voz apenas audible. Cuando voten para aprobarla, dije. Una certeza fría asentándose en mis entrañas. Prepara la transferencia. Haz todo correctamente hasta el momento de pulsar el botón de confirmar. Porque en ese preciso instante, su autoridad sobre esa cuenta habrá desaparecido. Le expliqué el poder que los estatutos originales me daban. El poder de congelar las cuentas en espera de una auditoría completa. Un poder tan absoluto que ni siquiera la presidenta de la comunidad podía anularlo. Un poder que nunca había usado porque hasta Beatriz Navarro nunca había tenido que hacerlo. Por primera vez, una sonrisa real y genuina tocó los labios de Elena. Era pequeña, pero estaba allí. Así que estará delante de toda la comunidad esperando un triunfo, terminé por ella, y en cambio se enfrentará a una humillación pública. Así es como empezamos. Ella asintió, recogiendo sus documentos. Sus manos seguían temblando. Pero sus hombros estaban firmes con una nueva resolución. Cuando se fue por el camino de servicio trasero, supe que había encontrado a mi aliada. La matona había cometido su primer error crítico. Había empujado demasiado lejos a una buena persona. Durante los siguientes 5 días, mi tranquila finca se convirtió en un centro de operaciones. La mesa de la cocina, normalmente reservada para mi café matutino y el periódico local, ahora estaba cubierta de un mar de papeles. Extractos bancarios. Estatutos de la comunidad. Contratos con proveedores. Documentos de constitución. Era un lenguaje que conocía mejor que mi propia lengua materna. Durante 40 años. Mi trabajo había sido seguir el dinero. Encontrar el único punto decimal mal colocado. El error de redondeo. La factura fraudulenta que podía hacer caer toda la casa de naipes. Beatriz pensaba que estaba siendo lista. Pero para un hombre como yo, sus esquemas eran de aficionado. Casi insultantes. Empecé con Soluciones Ambientales Navarro. Una búsqueda rápida en el registro mercantil de la comunidad confirmó lo que Elena me había dicho. Constituida solo 2 meses antes. El agente registrado. El cuñado de Beatriz. La dirección. Un apartado de correos en una localidad a 50 kilómetros. Una empresa fantasma clásica creada con un solo propósito, recibir un gran pago fraudulento. Luego me sumergí en el fondo de embellecimiento que Elena había mencionado.
Los pagos se hacían todos a una empresa llamada Gestión Premium de Jardines y Fincas S.L. Las facturas eran vagas, citando cosas como consulta de color estacional y de optimización de salud del suelo. Sonaba impresionante hasta que pasé la empresa por la base de datos. Estaba registrada a nombre de Beatriz K. López. Su apellido de soltera. Otra empresa fantasma diseñada para canalizar dinero directamente de vuelta a ella. Seguí excavando, impulsado por café y una ira fría que crecía. Estaban los honorarios de consultoría ejecutiva, 4.000 euros al mes pagados a Beatriz por supervisión estratégica. El cargo de presidenta de la comunidad era, por supuesto, un puesto voluntario no remunerado. Estaban las facturas de catering de eventos VIP. Una empresa propiedad de su hermana para actos de outreach comunitario que nunca tuvieron lugar. Las fechas, noté, coincidían perfectamente con un fin de semana en un balneario de vinos que había publicado en su página de Facebook. No era solo una matona. Era una estafadora sistemática, tratando la tesorería de la comunidad como su propio fondo discrecional personal. Según mis cálculos iniciales, además del golpe planeado de 85.000 euros, ya había desviado al menos otros 30.000 euros en el último año. La trampa ya no era solo sobre el lago. Era sobre todo. Mientras tanto, a 20 kilómetros, en una casa suburbana impecable pagada con cuotas de la comunidad, los frutos del trabajo de Beatriz Navarro se exhibían a plena luz. Diego Navarro, ajeno a la tormenta que se acumulaba alrededor de su familia, hacía lo que mejor sabía, retransmitir en directo. Estaba sentado en una silla ergonómica de gaming nueva que parecía el asiento de mando de una nave espacial. Delante de él, un enorme monitor curvado brillaba, reflejándose en sus gafas de sol. ¿Qué pasa? ¿Leyendas? Gorjeó a su audiencia online. Mirad el nuevo equipo. El centro de mando de Navarro está oficialmente en línea. Giró la cámara de su móvil para mostrar el nuevo setup. La torre de ordenador de gama alta con sus luces arcoíris parpadeantes. El micrófono profesional. Los paneles de aislamiento acústico en la pared. Los comentarios pasaban en un borrón. OMG. ¡Qué guay! Tu madre es la más guay. ¿Cómo te lo puedes permitir? Diego rió, inclinándose hacia el micrófono con una sonrisa conspiradora. ¿Queréis saber el secreto? Dijo, bajando la voz a un susurro fuerte. Mi madre dice que mis prácticas de gestión del lago comunitario están dando sus frutos. Me ha enchufado un bonus por todo mi duro trabajo. Jajaja. Ser el hijo de la presidenta tiene sus ventajas. ¿Verdad? No tenía ni idea de lo acertado que estaba. Tampoco tenía ni idea de que 3 pueblos más allá, un hombre al que había descartado como un viejales confundido estaba viendo su retransmisión pública, tomando capturas de pantalla con marcas de tiempo cuidadosas. Cada publicación fanfarrona. Cada foto de un juguete nuevo. Cada agradecimiento arrogante a su madre era otro clavo en su ataúd. Para el miércoles por la noche, el expediente estaba completo. Tenía un archivador de 7 centímetros de grosor, organizado con pestañas codificadas por color. La sección 1 contenía las pruebas de las empresas fantasma. La sección 2 contenía las facturas falsificadas cruzadas con los extractos bancarios personales de Beatriz. La sección 3 era una colección de publicaciones en redes sociales de Diego, cada una alineada con un retiro fraudulento correspondiente de la cuenta de la comunidad. Era un caso hermético de malversación, fraude y conspiración. Todo lo que necesitaba ahora era el escenario. Esa misma noche tarde llegó el correo que esperaba de Elena. Era aún más corto que el primero.
Asunto, está ocurriendo. La reunión extraordinaria del Consejo está programada para mañana. Jueves. A las 7. Va a presentar la propuesta del proyecto del lago. Dijo al Consejo que era un asunto urgente de seguridad. Dios nos ayude. Alejandro. Cerré el portátil y salí al porche, mirando el agua oscura y silenciosa de mi lago. No había miedo. Ni ansiedad. Solo una calma profunda y escalofriante. La sensación que tiene un jugador de ajedrez cuando ve todo el tablero 10 movimientos por delante. Beatriz pensaba que estaba convocando una reunión para asegurar su mayor victoria. No tenía ni idea de que estaba caminando hacia su propia ejecución. El tablero estaba puesto. Las piezas en movimiento y la reina estaba a punto de dar el paso directo al jaque mate. Una reunión extraordinaria convocada bajo falsos pretextos tiene cierta electricidad. El aire en el centro comunitario de Los Robles aquella noche de jueves estaba cargado con una mezcla de deber cívico, leve fastidio y urgencia fabricada. Me senté en la última fila. Un observador silencioso en un mar de mis vecinos. La mayoría eran buenas personas, solo intentando vivir sus vidas. Veían a Beatriz Navarro como un pilar de la comunidad. Un poco dominante quizá, pero eficiente. La que conseguía que las cosas se hicieran. No tenían ni idea de lo que realmente estaba haciendo. Al frente. Ella estaba en su elemento. Estaba de pie en el podio vestida con un elegante traje pantalón gris pizarra, pareciendo cada centímetro la ejecutiva capaz. A su derecha estaban el resto del consejo de la comunidad, 2 hombres y una mujer que siempre parecían aburridos o intimidados. A su izquierda, Elena Vargas estaba sentada en una mesita con su portátil, pálida bajo las luces fluorescentes. Cruzó mi mirada durante una fracción de segundo. Luego miró rápidamente hacia abajo. Estaba aterrorizada, pero se mantenía firme. Eso era todo lo que necesitaba. Gracias a todos por venir con tan poco tiempo, empezó Beatriz. Su voz resonando con sinceridad practicada. Sé que vuestro tiempo es valioso. Por eso solo convocaría una sesión extraordinaria por un asunto de la máxima importancia. Un asunto de seguridad y salud financiera de nuestra comunidad. Pulsó un mando y el proyector detrás de ella cobró vida. La primera imagen era una foto de mi lago. Había sido tomada en un día nublado con un filtro que hacía que el agua clara pareciera turbia y marrón. Unas cuantas hojas muertas habían sido potosopadas artísticamente en la superficie. Como muchos sabéis, continuó, su voz impregnada de preocupación. Nuestra comunidad tiene la bendición de un importante elemento acuático. Pero con esa bendición viene una gran responsabilidad. Un cuerpo de agua sin mantenimiento puede convertirse en una responsabilidad. Un peligro. Pulsó de nuevo. Apareció una diapositiva con letras rojas en negrita, riesgo de ahogamiento. Contaminación bacteriana. Descenso del valor de las propiedades. Era una masterclass de manipulación. No estaba vendiendo un proyecto. Estaba vendiendo miedo. Durante 20 minutos tejió un relato de horrores potenciales. Habló de niños sin supervisión. De responsabilidad legal que podía llevar a la bancarrota a la comunidad. De la necesidad urgente de intervención profesional. Presentó la propuesta para la iniciativa de seguridad y mejora de la orilla del lago no como una opción sino como una necesidad imperiosa. Un hombre en la tercera fila. Un ingeniero jubilado llamado Francisco. Levantó la mano. 85.000 euros parecen mucho. Beatriz. ¿Hemos pedido ofertas competitivas? Beatriz le dedicó una sonrisa paciente y despectiva. Excelente pregunta. Francisco. En una situación de emergencia como esta.
El Consejo está facultado para seleccionar al contratista más cualificado para agilizar el proceso. Soluciones Ambientales Navarro es una empresa especializada con experiencia única en seguridad acuática. Simplemente no podemos permitirnos esperar un largo proceso de licitación cuando está en juego la seguridad de nuestros niños. Su respuesta fue suave, confiada y completamente falsa. Pero funcionó. La sala se quedó en silencio. Había enmarcado el debate perfectamente. Cualquiera que cuestionara el coste ahora cuestionaba la seguridad de los niños. Ahora, dijo, su voz endureciéndose. Lista para el golpe final. Necesito una moción del Consejo para aprobar la asignación de emergencia de 85.000 euros para este proyecto crítico. Uno de los hombres del Consejo murmuró, se propone. Secundo. Asintió la mujer a su lado. Todos a favor. 3 manos se levantaron. La moción se aprobó. Una sonrisa triunfal iluminó el rostro de Beatriz. Había ganado. Había vencido al viejo testarudo y asegurado un gran pago para su familia. Todo bajo la apariencia de deber cívico. Su mirada recorrió la sala, posándose en mí durante un breve momento victorioso. Luego se volvió hacia la contable. Elena, anunció. Su voz resonando con autoridad. No perdamos tiempo. La seguridad de nuestra comunidad es primordial. Por favor. Procesa la transferencia de pago inicial a Soluciones Ambientales Navarro inmediatamente para que puedan empezar las obras mañana a primera hora. Este era el momento de la verdad. Todas las miradas se volvieron hacia Elena. Podía ver sus manos temblando mientras posicionaba los dedos sobre el teclado de su portátil, que seguía conectado al proyector. Toda la sala podía ver su pantalla. Tomó una respiración profunda y temblorosa. Hizo clic en el portal bancario de la comunidad y navegó hasta la página de pagos. Escribió el nombre Soluciones Ambientales Navarro. Escribió la cantidad 85.000 euros. Dejó el cursor flotando sobre el botón de confirmar transferencia durante un segundo que paró el corazón. Luego hizo clic. Durante un momento. Un icono de procesamiento giró en la pantalla. Luego fue reemplazado por una pequeña caja de aspecto estéril con texto rojo grande, transacción denegada. Los fondos de la cuenta están actualmente bajo retención administrativa. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La sonrisa de Beatriz se congeló. Luego desapareció. ¿Qué es esto? ¿Elena? ¿Qué has hecho? Yo no lo sé, balbuceó Elena, interpretando su papel a la perfección. Nunca había visto esto antes. Es solo un fallo técnico, dijo Beatriz. Su voz un poco demasiado alta. Un poco demasiado tensa. Forzó una risa. Siempre pasa algo con estos portales online. ¿Verdad? Intentaba recuperar el control. Pero un brillo de sudor había aparecido en su frente. Para demostrar su autoridad. Para mostrar a todos que seguía al mando. Cometió su error fatal final. Está bien. Todo el mundo. Lo solucionaré ahora mismo. Sacó su teléfono móvil. Llamaré directamente a la línea de empresas del banco. Lo pondré en altavoz para que todos oigan. Marcó el número. Su confianza un barniz frágil y agrietado. Una voz agradable y profesional contestó después de unos tonos. Gracias por llamar a Banca Empresarial Nacional. Soy Susana. ¿En qué puedo ayudarle? Hola. Susana, dijo Beatriz. Su voz goteando importancia forzada. Soy Beatriz Navarro, presidenta de la Comunidad de Propietarios Los Robles. Estamos intentando procesar un pago urgente de seguridad y parece que nuestra cuenta tiene un problema técnico. Hubo una pausa y sonido de tecleo. Un momento.
Señora Navarro. Sí. Veo la cuenta aquí. Lo siento. Señora. Pero no hay ningún problema técnico. ¿Qué? La voz de Beatriz se volvió cortante. Entonces, ¿por qué se denegó nuestra transacción? La voz de Susana permaneció plácida, profesional y absolutamente devastadora. Señora. La cuenta ha sido puesta bajo una retención administrativa temporal. Efectiva desde esta mañana. ¿Una retención? Bajo la autoridad de quien, exigió Beatriz. Su rostro palideciendo. Otra pausa. Más tecleo. Según nuestros registros, dijo Susana. Su voz clara y resonando en la sala silenciosa. La retención fue colocada pendiente de una revisión financiera completa por el gestor presupuestario autorizado de la comunidad. Una ola de confusión recorrió al público. ¿Gestor presupuestario? Tenemos uno de esos, susurró alguien. El rostro de Beatriz era una máscara de puro horror. ¿Quién? ¿Quién es el gestor presupuestario? Déjeme ver aquí, dijo Susana educadamente. El firmante autorizado en los estatutos es el señor Alejandro Ruiz. Silencio ensordecedor. El tipo de silencio tan total que puedes oír los latidos de tu propio corazón. Beatriz se quedó congelada en el podio. La boca ligeramente abierta. Y entonces, como uno solo. Cada persona en aquella sala, los miembros del consejo. Los residentes. El ingeniero confundido Francisco, giraron lentamente la cabeza. Se apartaron de la mujer al frente de la sala y sus ojos se posaron en el hombre tranquilo sentado en la última fila. En mí. El silencio en aquella sala era algo físico. Presionaba por todos lados. Pesado y absoluto. Roto solo por la vocecita olvidada de la representante del banco diciendo, «¿Hola?» Hay alguien ahí, desde el teléfono de Beatriz. Ella no parecía oírlo. Su rostro. Un momento antes ruborizado de triunfo. Se había vuelto de un blanco pastoso y enfermizo. Sus ojos estaban muy abiertos. Fijos en mí donde yo estaba sentado en la última fila. Por primera vez. Vi miedo genuino y sin diluir en ellos. Miedo no de ser atrapada, sino de ser expuesta. De perder el control. Cada cabeza en la sala estaba vuelta hacia mí. Expectante. Confundida. Esperando. Lentamente. Deliberadamente. Me levanté de mi silla. El arañazo de sus patas contra el suelo de linóleo sonó como un disparo en la quietud. No me apresuré. Bajé por el pasillo central. Mis botas marcando un ritmo lento y firme en el suelo. Con cada paso, el poder en la sala cambió. Fluyendo lejos de la mujer congelada en el podio y concentrándose alrededor del hombre tranquilo que caminaba hacia ella. Parece que hay cierta confusión respecto a las finanzas de la comunidad, dije. Mi voz calmada y clara. Llenando la sala. Y puesto que estamos todos reunidos aquí esta noche para una reunión financiera extraordinaria, quizás sea mejor que lo aclaremos. Beatriz finalmente salió de su trance. Esto es escandaloso. No tienes autoridad para interrumpir esta reunión. La ignoré. Deteniéndome en la mesa donde estaba Elena. Elena, dije suavemente. ¿Te importaría desconectar tu portátil? Tengo una pequeña presentación propia. Con manos temblorosas pero resueltas. Hizo lo que le pedí. Conecté mi propio portátil y la pantalla del proyector detrás del podio parpadeó. Luego mostró mi escritorio. La voz de Beatriz subió, quebrándose de desesperación. Esto es una violación procedimental. Yo soy la presidenta. Esta reunión queda levantada. No, gritó una voz desde el público. Era Francisco.
¿El ingeniero jubilado? No lo está. Quiero oír lo que tiene que decir. Un murmullo de acuerdo recorrió la sala. Su autoridad había desaparecido. Simplemente aún no lo sabía. Hice clic en la primera diapositiva. Como el banco tan amablemente nos ha informado, empecé. Soy el gestor presupuestario debidamente designado para esta comunidad. Un cargo que ocupo desde su constitución. Recientemente, ciertas irregularidades me impulsaron a colocar una retención temporal en la cuenta. Pasé a la siguiente. Empecemos con el propio proyecto que acabamos de votar. La siguiente diapositiva apareció. Era una comparación lado a lado. A la izquierda estaba la propuesta para la iniciativa de seguridad y mejora de la orilla del lago de 85.000 euros. A la derecha, una captura de pantalla del Registro Mercantil Oficial de Soluciones Ambientales Navarro. Dejé que la imagen colgara allí un momento. Como pueden ver, dije, señalando la pantalla. El contratista recomendado para este proyecto de 85.000 euros es una empresa propiedad del señor Roberto Navarro, cuñado de Beatriz. El murmullo en la sala creció. La gente se volvía a mirar entre sí. Sus expresiones pasando de confusión a sospecha. Además, continué. Pasando a la siguiente diapositiva. Esta empresa se registró oficialmente hace solo 2 meses. No tiene otros clientes. No tiene equipo listado y su dirección comercial es un apartado de correos. Esto no es una licitación competitiva. Señoras y señores. Es un pago familiar diseñado para canalizar vuestro dinero a sus bolsillos. Eso es mentira, chilló Beatriz. La licitación fue competitiva. Era cuestión de experiencia. Entonces estoy seguro de que no le importará proporcionar al Consejo las otras ofertas que solicitó, respondí fríamente. Pero me temo que el problema no termina ahí. Otro clic. Durante el último año, nuestra comunidad ha pagado más de 12.000 euros a una empresa llamada Gestión Premium de Jardines y Fincas por servicios de jardinería. La diapositiva mostraba copias de las facturas. Servicios que, por lo que sabemos cualquiera de nosotros, nunca se realizaron. Avancé a la siguiente diapositiva. Era otro registro mercantil. Lo curioso es, dije, mi voz endureciéndose ligeramente, que esta empresa no está registrada a nombre del señor Navarro, sino de Beatriz K. López. Hice una pausa, dejando que el nombre calara. Que descubriera el apellido de soltera de Beatriz Navarro. La sala estalló. Los susurros desaparecieron, reemplazados por voces enfadadas e indignadas. Se pagaba a sí misma con nuestro dinero. Pero esperad, dije, levantando ligeramente la voz para cortar el ruido. Hay más. Porque sé que todos os estáis haciendo la misma pregunta que yo me hacía. ¿A dónde fue realmente todo este dinero? ¿Nuestro dinero? Clic. La pantalla ahora estaba llena de imágenes que resultaban demasiado familiares para los más jóvenes de la sala y completamente desconcertantes para los mayores, capturas de pantalla de las redes sociales de Diego Navarro. Allí estaba Diego posando con un ordenador de gaming de gama alta nuevo. La publicación decía, mamá me enchufó un bonus por mis prácticas. La mejor madre del mundo. Allí estaba Diego presumiendo de un montón de ropa de marca cara. El pie decía, cuando tu madre dirige todo el barrio. Te tratan bien. Y allí estaba Diego, sonriendo desde el asiento de una moto Kawasaki nueva y reluciente que costaba más que algunos de los coches en el aparcamiento del centro comunitario. La sala se quedó en silencio otra vez. Pero era un tipo diferente de silencio. Era un silencio pesado. Asqueado. Hice clic una última vez. A la izquierda de la pantalla estaban las capturas de los juguetes caros de Diego. A la derecha,
los correspondientes extractos bancarios de la comunidad. El 12 de junio, dije usando mi puntero láser. El mismo día que Diego publicó sobre su nuevo ordenador de 3.000 euros. Se retiraron 5.000 euros de la cuenta de la comunidad con el concepto Estipendio Programa Juventud Comunitaria. El 2 de julio. El día que publicó sobre su spree de compras de diseño. Se retiraron 4.000 euros por materiales de outreach comunitario. Y esta moto, rodeé la imagen, 18.000 euros. Se compró 3 días después de un pago de 20.000 euros a Gestión Premium de Jardines y Fincas. La empresa que la propia Beatriz posee. Bajé el puntero láser y me volví hacia el público. Esto nunca fue sobre seguridad. Nunca fue sobre comunidad. Fue un esquema sistemático y premeditado para defraudar a cada uno de nosotros. Para robar a vuestros vecinos y financiar un estilo de vida para su hijo que él podía presumir en Internet. Miré hacia Diego, que estaba sentado en la primera fila. El rostro ceniciento. Miraba la pantalla. Luego a su madre. La horrible verdad finalmente amaneciendo en él. Parecía que iba a vomitar. Beatriz temblaba ahora. Su rostro una máscara contorsionada de rabia y pánico. Esto es una conspiración. Una fabricación. Está usando documentos falsos para difamarme. No tiene derecho. En realidad, dije. Volviéndome hacia la pantalla y mostrando mi diapositiva final. Tengo todo el derecho. Era una imagen escaneada de los estatutos originales de la comunidad de 2021. Allí. En la línea de firma para el cargo de gestor presupuestario. Estaba mi propia firma clara. Este cargo, anuncié, me otorga plena y legal autoridad para auditar toda actividad financiera e informar cualquier mala conducta sospechosa a las autoridades correspondientes. Lo que tengo toda la intención de hacer. Eso fue todo. Se rompió la presa. Francisco. El ingeniero. Se puso de pie de un salto. El rostro rojo de ira. Propongo una moción, tronó. Su voz resonando en la sala. Propongo la destitución inmediata de Beatriz Navarro como presidenta de la comunidad Los Robles por mala conducta grave y malversación. Secundo esa moción, gritó una mujer desde el otro lado de la sala. Esto es ilegal. Chilló Beatriz, agarrando sus papeles del podio. No podéis hacer esto. Os demandaré a todos. ¿Todos a favor de la moción para destituir a la presidenta?, gritó Francisco, ignorándola por completo. Un bosque de manos se levantó. Cada persona. Fue unánime. Beatriz miró el mar de rostros enfadados. Los rostros de los vecinos a los que había mentido. Robado y tratado con condescendencia. El poder. El prestigio. El control, todo se había evaporado en el espacio de 10 minutos. Prácticamente corrió desde el podio, empujando a la gente mientras huía por el pasillo y salía por las puertas dobles, dejando un rastro de papeles caídos a su paso. La sala se llenó del sonido de gente hablando, gritando e incluso algunos aplaudiendo. Pero todo lo que yo podía ver era la imagen de la reina, despojada de su corona, huyendo de su propio reino caído. La reunión no terminó tanto como se disolvió. En el caótico aftermath de la huida aterrorizada de Beatriz. El centro comunitario zumbaba con un potente cóctel de shock, ira y un extraño alivio liberador. La gente se reunía en pequeños grupos animados, repasando las pruebas que acababan de ver. Sus voces subiendo con indignación. Ya no eran residentes apáticos. Eran una comunidad que acababa de despertar. Francisco, el ingeniero, y unos cuantos residentes de larga data se acercaron a mí. Sus manos extendidas. Elena estaba a mi lado, pareciendo abrumada. Pero por primera vez sin miedo.
Pasamos la siguiente hora respondiendo preguntas, prometiendo una auditoría completa y transparente y asegurando a todos que los asuntos de la comunidad se pondrían en orden. Pero mientras veía a mis vecinos empezar finalmente a salir, un pensamiento persistente se instaló en mi mente: el juego en el tablero de ajedrez público había terminado. Pero una persona acorralada y desesperada no se limita a abandonar el tablero. Intenta volcarlo. Beatriz no iba a desaparecer sin más. Iba a intentar borrar el pasado. Saqué mi teléfono y marqué el número del agente Pérez en la tarjeta que me había dado. «Agente», dije cuando contestó. «Aquí Alejandro Ruiz». «Sé que es tarde. Pero tengo un presentimiento. Una persona que acaba de perderlo todo podría hacer algo imprudente. Como intentar destruir pruebas antes de que amanezca». Hubo una pausa al otro lado. «Nos vemos en la oficina de la comunidad en 20 minutos», dijo. Llegamos justo cuando la primera insinuación del amanecer tocaba el cielo oriental. Un solo coche estaba aparcado en el aparcamiento, por lo demás vacío, el impecable SUV de Beatriz. Había una luz encendida en la pequeña oficina de una sola habitación. No llamamos. A través de la ventana podíamos verla. No era la presidenta compuesta ni la tirana desquiciada de la reunión. Era solo una mujer frenética revolviendo archivadores, metiendo montones de papeles en una gran trituradora de corte cruzado junto a su escritorio. El zumbido silencioso de la máquina era el único sonido. El agente Pérez abrió la puerta. Ella se quedó congelada, su mano flotando sobre un montón de facturas. Precisamente las facturas de gestión premium de jardines y fincas. Su rostro capturado en el haz de la linterna de Pérez era una ruina. «Beatriz Navarro», dijo Pérez, su voz sin dejar lugar a discusión, «queda detenida por malversación, conspiración para cometer fraude y destrucción de pruebas». Cuando las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas, no gritó ni protestó. Toda la pelea había desaparecido de ella. Simplemente se derrumbó. Derrotada. Y en ese momento, otro coche entró en el aparcamiento. Diego saltó, el rostro marcado por la preocupación. Se detuvo en seco a 10 metros y miró. Vio las luces parpadeantes. A la gente, la trituradora llena de papeles y a su madre de pie esposada. No dijo una palabra. Solo observó mientras la llevaban al coche patrulla. La realidad de todo, el dinero, las mentiras, la moto, cayendo sobre él en una ola devastadora. 3 meses después, la paz había regresado al valle. Una paz real esta vez. No solo la ausencia de ruido, sino la presencia de confianza. Beatriz Navarro había aceptado un acuerdo de culpabilidad. Fue condenada a 18 meses en un centro de baja seguridad y obligada a devolver hasta el último céntimo que había robado. Su casa, con su césped perfectamente cuidado, ahora tenía un cartel de Se vende plantado en el jardín delantero. Diego había vendido la moto. Vendió el ordenador de gaming. Consiguió un trabajo a tiempo parcial en la ferretería local y asistía a clases nocturnas en la universidad comunitaria. A veces lo veía por el pueblo. Estaba más callado ahora, más pensativo. Estaba en un camino largo, pero lo recorría por sí mismo. Elena Vargas fue votada por unanimidad como tesorera interina de la comunidad, trabajando junto a un nuevo consejo debidamente elegido. Las reuniones eran abiertas, las finanzas transparentes y, por primera vez, la gente participaba realmente. Y mi lago. Mi lago era finalmente solo un lago otra vez. Cada segundo sábado por la mañana, organizaba un café comunitario junto a la orilla. Sin agenda,
Sin estatutos. Solo vecinos charlando. Francisco traía donuts. Elena traía sus informes financieros para quien quisiera verlos. Los niños. Con permiso de sus padres. A veces echaban una caña desde la orilla. Estaba sentado allí un sábado reciente, viendo cómo el sol brillaba en el agua. Y comprendí la verdad. La paz no es algo que puedas poseer. No es una parcela de tierra que puedas vallar. Es algo que tienes que construir. Y a veces, antes de construir, tienes que estar dispuesto a derribar la vieja estructura podrida hasta sus cimientos.